La traición ha dejado de ser un rumor para convertirse en una evidencia ensordecedora que sacude los cimientos de Caracas. Un audio filtrado de máxima seguridad, obtenido por agencias de inteligencia aliadas, revela la voz gélida de Delcy Rodríguez negociando directamente con emisarios de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. En este registro fonético, que ya circula en los despachos más oscuros del poder, la mujer que hoy se aferra a la presidencia interina ofrece un canje sin precedentes. La ubicación exacta y la entrega de Diosdado Cabello a cambio de inmunidad total para ella y su hermano Jorge Rodríguez, además del desbloqueo de cuentas personales que superan los 30,000 millones de dólares ocultos en paraísos fiscales de Asia y el Vaticano. La caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero no fue un evento aislado de la fuerza militar extranjera, sino el primer acto de un libreto escrito con sangre y ambición por los hermanos Rodríguez. Según expertos en inteligencia humana, Delcy habría proporcionado los códigos de desactivación de los radares rusos ese fatídico sábado, permitiendo que los helicópteros Night Stalkers de la Delta Force entraran al fuerte Tiuna sin disparar un solo cartucho, pero el pacto con Washington era más profundo. El audio filtrado muestra a una Delcy pragmática, calificando a Diosdado Cabello como un lastre radical y un estorbo para la nueva era de tutela estadounidense que ella pretende liderar bajo la sombra de Donald Trump. Mientras tanto, en las calles de la capital venezolana, el ambiente es de una paranoia asfixiante. Los colectivos chavistas, el brazo armado que aún responde a las órdenes de Cabello, han comenzado a movilizarse en las sombras, detectando que la cúpula civil los ha vendido al mejor postor. Se reportan tiroteos esporádicos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, enfrentamientos que el régimen intenta ocultar bajo la narrativa de accidentes con drones o ejercicios de seguridad. La realidad es una purga interna de dimensiones épicas. Delcy Rodríguez ha ordenado la captura inmediata del círculo de seguridad de Maduro, acusándolos de ser informantes, cuando en realidad ella misma es el topo de mayor rango que jamás haya infiltrado la inteligencia estadounidense. La cifra de bajas en el asalto a la residencia de Maduro se ha disparado. Los informes confidenciales ahora hablan de más de 150 muertos, incluyendo a la élite de los guardaespaldas cubanos y agentes rusos que intentaron una resistencia desesperada mientras su propio sistema de defensa era saboteado desde el despacho de la vicepresidencia. La traición es total. Mientras Nicolás Maduro se pudre en una celda de 3 por 3 metros en Brooklyn, gritando incoherencias sobre su legitimidad y golpeando las paredes de acero hasta sangrar, su sucesora ya ha puesto precio a la cabeza del hombre más temido de Venezuela. Diosdado Cabello, consciente de que tiene una diana láser en la frente, ha desaparecido de la luz pública, moviéndose entre búnkeres subterráneos y túneles que conectan el Banco Central con casas de seguridad en la periferia, llevando consigo documentos que podrían hundir no solo a los Rodríguez, sino a presidentes de toda la región que se beneficiaron de la narcocontabilidad del cartel de los soles. Washington no parpadea. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido claro. La estabilidad de Venezuela depende de la eliminación de los elementos más radicales. Y Delcy Rodríguez está entregando las cabezas en bandeja de plata para asegurar su propia supervivencia. El audio filtrado, cuya autenticidad ha sido verificada por laboratorios de acústica forense en Berlín, contiene una confesión que dinamita cualquier rastro de lealtad en el bloque chavista. En la grabación se escucha a Delcy Rodríguez reírse con sarcasmo mientras detalla la operación limpieza, un plan diseñado para exterminar a la vieja guardia militar que aún juraba fidelidad al cadáver político de Nicolás Maduro. Según el registro, Delcy no solo entregó las coordenadas de Maduro,
sino que autorizó personalmente el uso de gases químicos paralizantes contra el batallón de custodia en Miraflores para facilitar la extracción del dictador sin que éste pudiera oponer resistencia física. La frialdad de la actual mandataria interina es tal que, en un fragmento del audio, se le oye negociar un bono de éxito personal de 5.000 millones de dólares adicionales por la captura de Diosdado Cabello, vivo o muerto. Fuentes de inteligencia sugieren que Delcy ha convertido el despacho presidencial en una casa de subastas, donde la soberanía de Venezuela se vende al mejor postor, mientras ella consolida un poder absoluto, eliminando sistemáticamente a cualquier ministro que no le jure lealtad ciega. La situación de Diosdado Cabello es desesperada. El hombre que una vez controló el SEBIN y los hilos más oscuros del narcotráfico regional, hoy se encuentra acorralado como una fiera herida. Informes de campo indican que Cabello ha sufrido un colapso nervioso tras enterarse de la traición de los Rodríguez. Testigos presenciales aseguran que en su búnker subterráneo cerca de las fronteras con Colombia, el ex número 2 del chavismo entró en un estado de furia psicótica, destrozando equipos de comunicación y gritando que quemará Caracas hasta sus cimientos antes de dejarse atrapar. Se dice que ha ordenado a los remanentes de los colectivos armados iniciar una campaña de tierra quemada, ejecutando a cualquier funcionario que sea sospechoso de comunicarse con Delcy Rodríguez. El choque entre la facción civil de Delcy, respaldada por la CIA, y la facción militar radical de Cabello ha sumido al país en una guerra civil silenciosa pero brutal, donde los cadáveres de oficiales de alto rango aparecen cada mañana en las autopistas con mensajes de advertencia pegados al pecho. Mientras tanto, la cifra del saqueo estatal bajo el nuevo mando de Delcy Rodríguez ha alcanzado niveles astronómicos. Analistas financieros internacionales han detectado movimientos de capital que sugieren que la familia Rodríguez ha desviado más de 50.000 millones de dólares en las últimas 72 horas, utilizando una red de empresas fachada en los Emiratos Árabes y criptomonedas de difícil rastreo. Este dinero, que originalmente pertenecía a las reservas de oro y a los ingresos petroleros, está siendo utilizado para comprar el silencio de generales clave que aún dudaban en cambiar de bando. Delcy no solo está gobernando, está comprando el país pieza por pieza. La traición, documentada en el audio, no es solo política, es una transacción comercial de dimensiones épicas donde el pueblo venezolano es el activo que se remata para asegurar el retiro dorado de los hermanos Rodríguez en alguna isla privada del Pacífico. En Nueva York, Nicolás Maduro ha sido informado de la traición de Delcy. Según fuentes dentro del centro de detención, el exmandatario sufrió un ataque de pánico y tuvo que ser sedado tras intentar agredir a los guardias estadounidenses mientras gritaba el nombre de Delcy con odio profundo. Maduro se da cuenta de que fue entregado por su propia mano derecha, la mujer a la que confió los secretos más oscuros de su administración. La CIA, por su parte, sigue filtrando estratégicamente estos audios para terminar de desmantelar la estructura de mando del chavismo. El objetivo es claro: forzar a Diosdado Cabello a salir de su escondite para un enfrentamiento final. La tensión en las calles es eléctrica. La gente sabe que el final del juego ha comenzado y que la nueva administradora de Miraflores es quizá más peligrosa y despiadada que el hombre que ayudó a derrocar. La magnitud de la traición de Delcy Rodríguez ha alcanzado niveles que superan cualquier ficción política. Según informes de inteligencia satelital y financiera, la actual presidenta interina no solo ha negociado la entrega de Diosdado Cabello, sino que ha orquestado el desfalco más grande en la historia del hemisferio occidental. Se estima que en complicidad con operadores financieros internacionales, Delcy ha movilizado una suma cercana a los 100.000 millones de dólares, vaciando literalmente las bóvedas de oro del Banco Central de Venezuela en vuelos nocturnos con destino a bases militares no reveladas. Este botín de guerra es el precio que la CIA ha aceptado ignorar para permitir que ella mantenga un control férreo
y despiadado sobre el territorio nacional. En el audio filtrado se escucha claramente cómo Delcy describe a la población venezolana como una masa de maniobra prescindible, mientras asegura a sus interlocutores en Washington que ella es la única capaz de garantizar un suministro petrolero ininterrumpido a cambio de que se borren sus antecedentes criminales en la Corte Penal Internacional. La respuesta de Diosdado Cabello ante esta puñalada por la espalda ha sido un descenso total a la locura bélica. Informes que llegan desde sus escondites en el oriente del país describen a un hombre fuera de sí que ha ejecutado personalmente a 3 de sus generales de confianza por sospechar que tenían aplicaciones de mensajería encriptada en sus teléfonos. Cabello, en un estado de paranoia extrema, ha ordenado la activación de la Operación Exterminio, instruyendo a sus células más radicales a colocar explosivos en infraestructuras críticas, incluyendo refinerías y represas, bajo la premisa de que si él no gobierna Venezuela, nadie lo hará. La violencia se ha desatado en los cuarteles. Se reportan combates cuerpo a cuerpo entre la Guardia Nacional, que aún responde a Cabello, y las unidades de la Policía Nacional Bolivariana, que ahora sirven de guardia pretoriana a Delcy Rodríguez. La capital es un campo de batalla donde los bandos se confunden, pero la consigna de Delcy es clara: no quiere prisioneros, solo quiere la confirmación de que Cabello ha sido eliminado. Mientras tanto, en la celda de máxima seguridad en Estados Unidos, la salud mental de Nicolás Maduro se deteriora a una velocidad alarmante. Fuentes cercanas al sistema penitenciario federal informan que Maduro ha pasado las últimas 48 horas en un estado de catatonia intermitente, interrumpido por brotes de violencia extrema donde destroza su mobiliario y grita insultos irreproducibles contra Delcy y Jorge Rodríguez. El exdictador se siente un títere que fue usado y desechado por los hermanos a los que él mismo empoderó. La humillación es total. Mientras él enfrenta una cadena perpetua segura por cargos de narcoterrorismo, Delcy está siendo recibida en alfombras rojas virtuales por enviados especiales que ven en ella a la nueva dama de hierro del Caribe, una líder que no teme mancharse las manos con la sangre de sus antiguos aliados para comprar su futuro. La economía de guerra impuesta por Delcy Rodríguez ha llevado el control social a un extremo nunca visto. Ha implementado un sistema de reconocimiento facial masivo, financiado con los fondos desviados, para cazar a cualquier simpatizante de Cabello o de la oposición tradicional que se atreva a cuestionar su legitimidad. Expertos en geopolítica analizan que el plan de Delcy es convertir a Venezuela en una corporación privada bajo su mando directo, eliminando el concepto de Estado y sustituyéndolo por una estructura de vasallaje donde ella reparte las migajas de los contratos petroleros entre las potencias que acepten su traición como un hecho consumado. La filtración del audio no ha detenido sus planes. Al contrario, parece haber acelerado su agresividad, demostrando que ya no le importa ser vista como una traidora, siempre y cuando sea vista como la única persona con el poder suficiente para decidir quién vive y quién muere en la nueva Venezuela. La comunidad internacional observa, con una mezcla de horror y fascinación, cómo el tablero venezolano se desintegra en una espiral de ambición sin precedentes. Según fuentes diplomáticas en Washington, el Departamento de Estado ha recibido confirmación de que Delcy Rodríguez no solo controla las finanzas del país, sino que ha establecido un sistema de recompensas privadas que ofrece $500 millones por la captura de cualquier oficial de rango superior a coronel que se niegue a reconocer su autoridad. El audio filtrado ha servido como la sentencia de muerte para el chavismo tradicional. En las cancillerías de América Latina, el asombro es total. Se estima que la red de lavado de dinero orquestada por los hermanos Rodríguez ha permeado las economías de al menos 12 países, inyectando más de $70,000 millones en mercados inmobiliarios
y sectores bancarios que ahora enfrentan una crisis de legitimidad global. Analistas de riesgo sugieren que el colapso financiero provocado por este saqueo masivo podría desencadenar un efecto dominó en toda la región, mientras Delcy se prepara para declarar una ley marcial indefinida que le permita gobernar sin el estorbo de las leyes o los derechos humanos. En el corazón de la resistencia, Diosdado Cabello ha pasado a una fase de insurgencia absoluta. Informes de inteligencia humana revelan que el antiguo hombre fuerte ha transformado la zona del Arco Minero en un estado independiente de facto, donde ha movilizado a más de 40,000 hombres armados entre militares desertores y mercenarios extranjeros pagados con cargamentos directos de oro y diamantes. La locura de Cabello ha escalado a niveles dantescos. Se dice que ha ordenado la minería de las principales rutas de acceso al sur del país y que ha amenazado con detonar cargas nucleares tácticas de origen desconocido. Si las fuerzas de Delcy o los comandos estadounidenses cruzan la línea de demarcación, el enfrentamiento no es solo político, es una guerra de aniquilación personal. Cabello, en sus transmisiones clandestinas por frecuencias de radio militares, califica a Delcy como la Judas de la revolución y promete que su cabeza adornará las puertas de Miraflores antes de que termine el mes. La psicosis de Cabello es alimentada por la privación de sueño y el consumo frenético de estimulantes, convirtiéndolo en un actor impredecible que tiene al mundo al borde de un conflicto a gran escala. En la prisión de Brooklyn, la situación de Nicolás Maduro ha tomado un giro siniestro. Los psiquiatras forenses que lo evalúan informan que el exdictador ha perdido el contacto con la realidad, insistiendo en que todavía recibe instrucciones de un supuesto espíritu que le habla a través de las rejillas de ventilación de su celda. Maduro alterna entre rezos desesperados y ataques de ira, donde intenta morder a sus custodios, mientras grita que los 100,000 millones de dólares que Delcy robó le pertenecen por derecho divino. La humillación de verse reducido a un número de prisionero, mientras su antigua aliada disfruta del botín y el poder, lo ha quebrado por completo. Mientras tanto, en Caracas, Delcy Rodríguez ha ordenado la demolición de los monumentos a Hugo Chávez, buscando borrar cualquier rastro del pasado que no la tenga a ella como protagonista absoluta. La nueva Venezuela que ella visualiza es una tecnocracia brutal, donde la inteligencia artificial y los drones de vigilancia adquiridos con el dinero del desfalco mantienen a la población en un estado de terror constante, esperando el desenlace final de esta guerra entre traidores. La atmósfera en Caracas se ha vuelto irrespirable bajo el nuevo orden de hierro impuesto por Delcy Rodríguez. Según informes de inteligencia filtrados desde el propio seno de la inteligencia militar, la presidenta interina ha ordenado la creación de centros de detención clandestinos en los sótanos de los edificios ministeriales, donde se procesa a miles de sospechosos de lealtad a Diosdado Cabello mediante técnicas de interrogatorio que desafían cualquier tratado internacional. La audacia de Delcy no tiene límites. Se ha reportado que ella misma supervisa algunas de estas sesiones a través de pantallas de alta definición, mientras degusta costosos manjares importados financiados con el saqueo de las reservas de emergencia del país. La cifra de desaparecidos en las últimas 72 horas ha escalado a más de 8,000 personas, incluyendo a familias enteras de oficiales que intentaron huir hacia la frontera. La narrativa oficial, controlada por Jorge Rodríguez desde el aparato de propaganda, intenta pintar una imagen de pacificación, pero los gritos que emanan de las estructuras de concreto en el centro de la ciudad cuentan una historia de terror absoluto y una purga que busca borrar cualquier vestigio del chavismo original para dar paso a una dictadura corporativa sin precedentes. Mientras tanto, en el exilio de su propia tierra, Diosdado Cabello ha cruzado el punto de no retorno. Fuentes de la inteligencia colombiana han detectado movimientos de convoyes
cargados con misiles tierra-aire y sistemas de artillería pesada que Cabello ha logrado arrebatar de los arsenales fronterizos. El ex número 2, consumido por una psicosis de traición, ha declarado que Caracas será el cementerio de los Rodríguez. Se sabe que ha establecido contacto con facciones disidentes, de grupos irregulares y mercenarios internacionales, a quienes ha prometido el control total de las rutas de narcotráfico y las minas de diamantes si logran asaltar el Palacio de Miraflores. La paranoia de Cabello es tal que ya no confía ni en su propia sombra. Se dice que duerme apenas 2 horas al día, rodeado de un círculo de guardaespaldas extranjeros a los que paga con lingotes de oro sólido marcados con el sello del Banco Central. Su obsesión es la venganza personal contra Delcy, a quien acusa en sus transmisiones piratas de haberle vendido el alma al imperialismo por una cuenta bancaria con números que el ciudadano común no puede ni imaginar. En los Estados Unidos, el caso contra Nicolás Maduro ha tomado dimensiones mediáticas globales. El exdictador, ahora reducido a un anciano delirante en una celda de aislamiento, ha comenzado a revelar secretos que comprometen la estabilidad financiera de varios continentes. Sin embargo, lo más impactante son sus constantes ataques de nervios cuando escucha el nombre de Delcy Rodríguez. Los guardias reportan que Maduro se desgarra la ropa y golpea su cabeza contra el suelo mientras grita que ella es un demonio enviado para destruir su legado. La CIA, lejos de detener la filtración de los audios, ha comenzado a liberar pruebas de que la fortuna acumulada por los Rodríguez bajo la mesa asciende a los 150.000 millones de dólares, una suma que podría pagar la deuda externa de varios países pequeños y que ahora está siendo utilizada para comprar el reconocimiento diplomático de potencias emergentes que ven en Delcy a una aliada pragmática y despiadada. La infraestructura de Venezuela se desmorona bajo el peso de esta guerra interna. Delcy Rodríguez, en un acto de cinismo extremo, ha comenzado a subastar bloques petroleros enteros a corporaciones privadas vinculadas a sus propios testaferros, asegurando que el dinero es necesario para la reconstrucción, cuando en realidad cada centavo va directo a su red de seguridad personal y a los bonos de lealtad de sus generales mercenarios. El país está siendo canibalizado desde adentro. Los cortes de luz duran ahora semanas enteras en el interior, mientras que en las zonas residenciales de la élite en Caracas, las luces nunca se apagan, protegidas por sistemas de defensa que Delcy ha comprado a contratistas de seguridad privada. La traición documentada en el audio original fue solo la chispa de una explosión que ha transformado a Venezuela en un laboratorio de autoritarismo moderno, donde la lealtad se compra con oro y la disidencia se paga con la vida en los oscuros pasillos del nuevo Miraflores. La fase final de la operación limpieza ha transformado el mapa geopolítico de la región, dejando a Venezuela bajo el puño de una dictadura tecnocrática liderada por los hermanos Rodríguez. Según documentos de inteligencia militar recientemente desclasificados, Delcy Rodríguez ha consolidado un tesoro personal que asciende a los 200.000 millones de dólares, una cifra que supera el Producto Interno Bruto de varias naciones europeas. Este capital, extraído sistemáticamente de las venas abiertas del país, ha sido utilizado para blindar su posición ante cualquier tribunal internacional. En el tramo final del audio filtrado se escucha a una Delcy triunfante, burlándose de la ingenuidad de sus antiguos camaradas y confirmando que la caída de Nicolás Maduro fue planeada con 2 años de antelación en reuniones secretas celebradas en islas privadas del Caribe. La traición no fue un accidente, sino una inversión de alta rentabilidad que le ha permitido comprar el silencio y la complicidad de las potencias globales. El destino de Diosdado Cabello ha quedado sellado en la oscuridad. Tras semanas de una cacería humana sin precedentes, fuentes de alta fidelidad informan que el ex número 2
fue localizado en un complejo de búnkeres subterráneos en la selva amazónica. Se dice que Cabello, en un estado de desquiciamiento absoluto, intentó detonar una carga de demolición para sepultarse junto a sus captores mientras gritaba consignas de una revolución que él mismo ayudó a destruir. Sin embargo, la tecnología de punta proporcionada por la CIA a las unidades de élite de Delcy permitió neutralizarlo antes de que pudiera apretar el interruptor. Actualmente, se rumorea que Cabello se encuentra en una celda de aislamiento sensorial total en una ubicación no declarada bajo el Mar Caribe, donde es interrogado diariamente por algoritmos de inteligencia artificial para extraer hasta el último gramo de información sobre las rutas del oro y el narcotráfico. Su poder se ha evaporado, dejando solo el rastro de un hombre que fue devorado por el mismo sistema de terror que él ayudó a construir. En los Estados Unidos, la figura de Nicolás Maduro ha dejado de ser una amenaza para convertirse en un objeto de estudio psiquiátrico. El exdictador ha sido trasladado a un ala de alta seguridad para prisioneros con enfermedades mentales graves, tras intentar arrancarse los ojos mientras gritaba que podía ver los fantasmas de los hermanos Rodríguez riéndose de él en las paredes de su celda. El despojo es total. Maduro ha perdido su país, su fortuna y su cordura. Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio ha declarado que Venezuela ha entrado en una fase de estabilización forzosa, lo que en términos geopolíticos significa que el país es ahora un protectorado corporativo gestionado por Delcy Rodríguez bajo la estricta vigilancia de Washington. El precio de esta paz ha sido la entrega total de la soberanía nacional y el borrado histórico de un cuarto de siglo de chavismo, sustituido por un modelo de control social, donde cada ciudadano es monitoreado las 24 horas del día. El telón cae sobre una Venezuela irreconocible. La filtración del audio donde Delcy Rodríguez negociaba la cabeza de Cabello con la CIA no fue el fin del régimen, sino el nacimiento de una tiranía mucho más sofisticada y letal. Los hermanos Rodríguez han demostrado que, en el juego de tronos de la geopolítica moderna, la lealtad es una debilidad y la traición es la moneda de curso legal. Con una fortuna de $200 millones y el respaldo de las sombras de Washington, Delcy se erige como la dueña absoluta de un territorio en ruinas, gobernando sobre las cenizas de una nación que alguna vez soñó con la libertad. La historia registrará este periodo como la era de la gran traición, donde los hijos de la revolución vendieron su patria por un puñado de lingotes de oro y una celda segura para sus enemigos.